Vive siempre en ti, la luz de mi existir, Señor. Yo sin duda. Muy, pero muy buenos días, amados oyentes de Radio María. Mi pensamiento vive siempre en ti. Yo los invito, queridos hermanos, a que en este momento oremos y le clamemos al Dios de los cielos que su presencia fluya y se manifieste con poder en este programa. Yo te voy a invitar a que allí donde estás cierres tus ojos en este momento y ores conmigo de la siguiente manera. Di conmigo: Señor Dios, hoy te entregamos este espacio radial para que tu amor y tu poder atraviesen el corazón de cada oyente como una espada afilada. Que a través de las ondas de esta bendita emisora nos hables, nos sanes, nos hagas libres. Por eso, Dios, solo una cosa deseamos, y es que en este espacio tu presencia esté con nosotros. A ti, Señor, te daremos la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ya no hay más tal vez, basta querer para verte otra vez. Y vamos a tomar la palabra de Dios en el libro, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, de los versos 24 al 30. Marcos capítulo 5, de los versos 24 al 30. Dice así la palabra de Dios. Tome su Biblia, Marcos 5, del 24 al 30. Dice así: Jesús fue con él, Jairo, y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Habría sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sanada. Al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y le preguntó: ¿quién me ha tocado la capa? Hermano y hermana, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay gente en la cual obra Dios de una manera muy especial? ¿Por qué hay personas en las cuales el poder de Dios se manifiesta de una manera especial? Quiero decirles que hace unos años yo me impresioné cuando vi las maravillas que Dios hacía a través del Padre Emiliano Tardif. Así que preparémonos, porque este va a ser un momento maravilloso para nosotros. Por eso a esta enseñanza la vamos a titular: El poder de Dios en la vida del creyente. El poder de Dios en la vida del creyente. Vive siempre en ti, la luz de mi existir, Señor. El Padre Emiliano Tardif, hombre maravilloso de Dios. Yo no podía creer todo lo que veía a través de este sacerdote. Los cojos eran sanados, los paralíticos se levantaban de sus sillas de rueda, otras personas dejaban sus muletas, gente con cáncer era curada, tumores desaparecían. Mi corazón se admiraba al ver tanta grandeza de Dios. Mucha de esta gente sanada era curada porque había escuchado acerca de Jesús y cómo el Señor, a través de este hombre, hacía milagros y prodigios. De igual manera, la palabra que acabamos de escuchar nos habla de una mujer que había escuchado, que había oído acerca de Jesús. Ella padecía flujo de sangre y había quedado en completa ruina, pues todo lo que tenía lo había invertido en medicina, la cual no le servía de nada. Esta mujer, después de haber perdido la esperanza, su dinero, su dignidad, su alegría,
Después de toda esta tragedia sobre su ser, un día entendió que nadie más la podía salvar sino solo Jesús. Solo Él podía sanarla y salvarla. La única manera de que permaneciera con vida era mediante la presencia y la persona de Jesús. La Biblia nos dice que esta mujer tuvo fe, que fue la fe la que provocó su sanación. No obstante, hermanos, quisiera resaltar que hay algo más en esta mujer. La fe en Jesús concluyó algo muy especial en esta dama, y es que Jesús tenía poder. Ella, nos dice la palabra, pensó, acordémonos de esto, pensó que con solo llegar a tocar el borde de su capa, ella quedaría sanada. Ella sabía que en Jesús había poder para ser sana de su enfermedad. Y les digo que yo soy de los que creo que cuando vamos a un encuentro con Dios, hay que pensar como esta mujer. Esto es, hermanos, que Jesús algo muy grande va a hacer con nosotros. Ojalá que cada vez que asistas a la Eucaristía, a un encuentro de sanación, a una palabra, te digas a ti mismo, le digas a tu hermano: Jesús, hoy va a ser algo grande por mí. Por lo menos les digo, hermanos, que a mí me ha dado resultado. En mis Eucaristías, les digo de paso que hoy tenemos Eucaristía jueves en la parroquia La Ofelia, la Eucaristía del Gozo. En mis Eucaristías le digo a la gente, antes de la bendición inicial, les digo: dile a tu hermano, Dios va a hacer algo grande en tu vida hoy. Yo creo que debemos pensar como esta mujer. No hace falta preguntar. El resultado, esta mujer fue sana. ¡Qué bendición! Nunca en la historia de la humanidad ha habido alguien como Jesús. Nos dice el Cántico de los Colosenses lo siguiente acerca del Señor Jesús. Colosenses 1 del 16 al 20 dice así, Colosenses 1 del 16 al 20. Por medio de Jesús creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Es Él, que es principio, fue el primero en resucitar, para así tener el primer puesto en todo, pues Dios quiso habitar plenamente en Cristo, y por medio de Cristo quiso poner en paz al universo entero, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. ¡Qué palabra tan maravillosa! Pasaríamos horas hablando de esta palabra. Colosenses nos muestra que el poder de Cristo es ilimitado. Ojalá lo diga usted conmigo en la casa. El poder de Cristo es ilimitado. Tiene todo el poder de Dios Padre, pues Él es su Hijo. Tanto es así que Cristo es mencionado aquí como el creador de todas las cosas. Lo más increíble que nos dice esta palabra es que Dios Padre es todopoderoso, que Dios el Señor Padre quiso habitar, no parcialmente, no por pedacitos, sino que quiso habitar totalmente, plenamente en Cristo. ¿Lo es, hermano? Esto quiere decir que en el momento en que la creación estaba siendo hecha, libro del Génesis, Jesús estaba allí poniendo todo en orden. Mientras el Padre daba la palabra, Jesús hacía todas las cosas. Y el Espíritu Santo era el que se movía en Jesús, no sé de qué manera, no sé, esto lo sabremos el día en que vayamos a la presencia del Señor. Se movía con poder para que toda la creación fuera hecha. No es casualidad lo que esta mujer estaba viviendo. Ella sabía que el poder de Jesús era el mismo poder de Dios. Por eso Jesús le dice: por tu fe has sido sanada. Vete ya curada de tu enfermedad.
Lo primero entonces que debemos entender, antes de adentrarnos en el asunto del poder de Dios en nuestras vidas, es que todo el poder es de Dios, viene de Él y es solo de Él. Tú lo haces todo diferente, todo embelleces, mi corazón te siente. ¿Cómo operaba el poder de Dios en Jesús? Qué bella esta pregunta. Pero también podemos responder a esto con la palabra de Dios. Lucas 6, 12 del 17 al 19. Lucas capítulo 6 versos 12 y luego versículos 17 al 19 nos dice lo siguiente. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos a quienes llamó apóstoles. Me salto al verso 17. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de todas sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanados. Así que toda la gente quería tocar a Jesús porque los sanaba a todos con el poder que de Él salía. Todo me embelleces, mi corazón te siente. La palabra nos dice que era posible tocar a Jesús. Todos le querían tocar porque poder salía de Él. Pero ¿cuál era la fuente del poder de Jesús? ¿Dónde Él encontraba tal poder? La respuesta nos la da la misma palabra de Dios. El poder de Dios, el poder del Padre, Jesús lo encontraba en la oración. Era allí donde el Señor recibía el poder que viene de lo alto, el mismo poder del que nos habla Colosenses. Notemos que la Biblia nos dice dos cosas muy ciertas en este pasaje acerca del poder de Dios. Primero nos dice que todos le querían oír. Significa esto que había poder en su palabra, que su palabra llenaba el corazón y cambiaba vidas. El Nuevo Testamento registra el impacto que causaba la palabra de Jesús. Nos dice que todos, no unos, todos se admiraban de Él porque no hablaba como los fariseos, sino que hablaba con autoridad. Jesús, con el poder de la palabra echaba toda fuerza del diablo fuera, toda fuerza que ataba al hombre, incluso a Legión, el peor de los espíritus inmundos, fue echado fuera por la palabra de Jesús. La palabra de Jesús daba eternidad a quienes le escuchaban. Todos querían oír porque sus vidas cambiaban, sus corazones ardían al escuchar a Jesús. Era tal el poder que había en su palabra que aún el viento y el mar le obedecían. Cosas maravillosas sucedían cuando Jesús daba la palabra. Había poder allí cuando Jesús daba la palabra. Mi corazón te siente. Hermanos, la segunda cosa que la palabra nos dice acerca de su poder es que los enfermos quedaban sanados de sus enfermedades. Pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. Antes que nada quiero decirles que el poder de Dios no es por fuerza, sino es por su Santo Espíritu. Les voy a contar que personalmente cuando tengo que predicar o orar por los enfermos, el diablo, Satanás, todo el tiempo empieza a perturbar mi mente diciendo: Gustavo, nada va a suceder. Nada va a pasar. No va a ocurrir ningún milagro. Nadie se va a sanar en este día. Yo recuerdo los primeros encuentros de sanación que organicé cuando aún era seminarista, siendo yo mismo el predicador invitado, ya que muy pocos se atrevían a orar por sanación física, no fuera que el Señor no fuera a sanar los enfermos. Le suplicaba yo a Dios su respaldo en estos congresos y me arriesgué
a organizarlos y todos esos fantasmas de la derrota, la incredulidad, se iban cuando empezábamos a entonar un simple canto, el aleluya. Entonábamos aleluya, nada más cantábamos esto, aleluya decía este canto, y esta sencilla pero poderosa palabra empezó de un momento a otro a traer la presencia del Espíritu Santo, y de un momento a otro supe que Dios ya estaba allí en todo su esplendor y su gloria. Comenzamos a adorar a Dios y de un momento a otro, ¡prum!, el poder de Dios comenzó a moverse en aquel auditorio donde se organizó este congreso, y el Señor hizo aquel día, en aquella primera reunión de sanación, milagros sanadores. Era algo asombroso, yo mismo no lo podía creer. Vas a querer para verte otra vez. La palabra de Dios nos dice que los enfermos buscaban a Jesús para que los sanara de sus enfermedades. Es más, nos dice la Biblia que todos querían tocarle porque había un poder que sanaba a todos. Ese poder lo tenía Jesús, y durante los 3 años que estuvo en la tierra, después de recibir Jesús a la persona maravillosa del Espíritu Santo, miles de personas recibieron sanaciones milagrosas por el poder del Espíritu Santo que fluía en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo haces todo diferente. Y aquí viene una gran noticia para todos ustedes, hermanos. Preparen su corazón, alégrense, porque les voy a decir algo hermoso, algo maravilloso y que usted tiene que recibir por fe en esta noche. Dios quiere que ese poder resida en ti. Dios quiere que ese poder resida en ti. Si vamos a los Filipenses, a la carta a los Filipenses capítulo 3, verso 10, nos dice esta carta lo siguiente: lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. Hermanos, Pablo lo que quiere es sentir a cada momento de su vida, a cada segundo, las 24 horas del día, quiere sentir el poder de su resurrección. Hay algo que he aprendido en estos años en Cristo, y es que la sangre de Cristo a cada momento fluye lo mismo que el poder de su resurrección. Dios quiere que el poder de la resurrección de Cristo habite en nuestro interior. Pablo no habla del poder de la resurrección como algo que debe estar fuera del creyente, sino como algo que debe estar dentro de ti. Yo sin dudar. Los 4 evangelios nos hablan cada uno del poder de la resurrección. Por ejemplo, en el capítulo 28 de Mateo nos habla de las mujeres que fueron a visitar el sepulcro del Señor. Nos dice Mateo que un ángel bajó del cielo y abrió el sepulcro. Eso es lo primero que Dios hará con el poder de su resurrección en nosotros. Abrirá los sepulcros de muerte que hay en nosotros. Toda muerte será aniquilada, será quitada. Él enviará su ángel para que nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra mente, nuestro pasado ya no sean vidas sepulcrales atadas por el poder del diablo, sino vidas para Dios. Él abrirá nuestros sepulcros, nos transformará en gente resucitada. Una vez el ángel les dijo que Jesús había resucitado. Ellas creyeron y el poder de la resurrección inmediatamente entró en ellas. Nos dice la palabra que ellas se fueron del sepulcro con miedo, es decir, temor de Dios, que se fueron con miedo y mucha alegría, y que cuando vieron a Jesús se acercaron y le adoraron. ¿Saben, hermanos? Él destapará tu sepulcro. Una vez que creas, te llenarás de temor de Dios y tendrás miedo de herirle, de lastimarle con el pecado. Te llenarás de alegría como estas mujeres, pero no una alegría pasajera, sino la alegría que viene del gozo, y a eso la palabra del Señor le llama el gozo. La alegría que viene del cielo, a eso el Señor le llama gozo. Tú lo haces todo diferente. Oh, y todavía recuerdo como si fuera ayer cuando recibí a Cristo en mi corazón.
aunque ya había sido bautizado y había recibido la confirmación y aún más, llevaba casi 5 años de seminarista, tengo que confesarles que no tenía a Cristo en mi corazón. Un día una señora que dirige un grupo de oración, la señora Oliva Waldrón, a quien amo en Cristo con todo mi corazón, esta mujer un día me invitó a subir al segundo piso de una casa donde se reunía un equipo de servidores. Subí con un gran amigo y una vez allí un grupo de señoras comenzaron a orar por nosotros y varias señoras en ese momento impusieron las manos sobre mí. Unas oraban en unas lenguas desconocidas y otras oraban en español, y confieso que ese día hubiera preferido no encontrarme con esta mujer. Al comienzo me sentía bochornado, no me sentía cómodo en aquel lugar, ya que estas mujeres me parecían unas fanáticas. Recuerdo que me impusieron las manos e hicieron por mí una oración muy fuerte, y de un momento a otro sentí como mi cuerpo hervía de la cabeza a los pies, y las lágrimas más adelante comenzaron a rodar por mis mejillas como si fuera un niño desconsolado. Por primera vez en mi vida sentía de manera consciente el poder de la resurrección de Jesús. Entró inesperadamente el Señor en mi vida, entró inesperadamente el arrepentimiento de mis pecados. Nunca me había sentido tan indigno delante de Dios. Recuerdo que con lágrimas yo le pedía perdón, pero mientras tanto algo sucedía dentro de mí. Veía en el Espíritu la sangre de Cristo fluyendo sobre mí y perdonando los pecados de mi vida. Luego sentí como si corrientes de agua de un río caudaloso me bañaban. No podía entender esto, pero lo único que sabía era que había poder en mí y ese poder estaba obrando un milagro. Al terminar la oración me sentí completamente nuevo. Junto con mi amigo nos levantamos de ese lugar con un gozo que nunca antes habíamos tenido en nuestras vidas. Al terminar la oración sentí físicamente como si me hubieran quitado toneladas de encima. Después supe que eran toneladas de pecado lo que me habían quitado de encima el Señor. El Espíritu Santo a partir de aquel momento me llevó con un hambre terrible a las Escrituras. Me empecé a devorar la palabra de Dios y a partir de ese día mi vida nunca más sería la misma. Hermanos, ese es el poder de la resurrección. No importa cuántas misas hayas sido en tu vida, si Cristo no está en tu corazón, aún el poder de la resurrección no está en ti. Si Cristo no está en tu vida, de nada te servirán los ritos externos, hermano y hermana. Si quieres ser un católico que vive auténticamente la Eucaristía, yo creo que es hora de entregarle sinceramente nuestro corazón a Dios. Tú lo haces todo diferente. Por allí comienza el poder de Dios, comienza por el poder de la resurrección. Ese es el poder que habita en nosotros los creyentes y nos hace diferentes. La palabra nos dice, porque el que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. De otra manera no habrá eternidad. De otra manera el poder de lo alto no podrá habitar en nuestro interior. Basta querer para verte otra vez. Y quiero decirles, hermanos, que Dios desea colocar en nosotros todo el poder en nuestras vidas, todo el poder de su Hijo Jesús. De eso nos habla San Pablo. Por tanto les digo que el poder de Dios es ilimitado. Y les digo algo, aquí en confianza, es algo maravilloso sentir el poder de Dios en el interior. Su poder es eterno e ilimitado. Al respecto nos dice Efesios 1:18 y siguientes, esto es hermoso, dice Pablo, pido a Dios que les ilumine la mente. Por favor, yo también pido a Dios que les ilumine la mente a ustedes, hermanos. Que les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a la derecha en el cielo. Siempre a mi lado, siempre conmigo. Pablo lo
lo que está diciendo en otras palabras es esto: pido a Dios que les revele que su poder puede actuar de manera ilimitada en medio de ti, en tu vida. Les digo que Dios es Dios y como nuestro Señor tiene todo el poder, el cual tiene capacidad de actuar en tu vida. Si entiendes esto, si te es revelado, te digo, hermano, que grandes cosas van a suceder en tu vida de aquí en adelante. La Biblia nos tiene a nosotros datos de hombres que fueron usados por Dios y el poder del Señor residía en ellos, habitaba en ellos. Y aquí vamos a mencionar algunos de estos hombres. Así que prepara tu corazón, porque lo que vas a leer en estas próximas, o lo que vas a escuchar mejor, es tremendo. Y te digo, mi hermano, que podría cambiar el resto de tu vida. Todo me embelleces. Mi corazón. Cuando pienso en el poder de Dios, siempre recuerdo a Moisés. Una vez Dios llamó a Moisés desde la zarza que ardía, Éxodo 3, verso 1 y siguientes. Es decir, vino el Espíritu Santo a Moisés. Recordemos que Moisés, quien era pastor de ovejas, fue usado con señales milagrosas a través de su bastón y de su brazo, del cayado y de sus brazos, los cuales eran sus instrumentos de trabajo. Así pues Moisés golpeó las aguas y ellas se hicieron sangre. Moisés golpeó el polvo de la tierra y vino la plaga de mosquitos. Moisés levantó polvo del piso y este polvo trajo llagas a todos los egipcios. Moisés levantó su brazo hacia el cielo y cayó granizo. Moisés extendió su brazo y vino después de un viento de 24 horas una terrible plaga de langostas. Moisés extendió su brazo e inmediatamente vino la oscuridad sobre Egipto. El poder de Dios en Moisés hizo que se partiera el mar Rojo en dos. El mensaje que más me interesa en esta palabra trasciende la exégesis y la interpretación que se puede hacer de la palabra, y es el sentido espiritual de esta misma palabra. Qué hermoso era el mover de Dios en la vida de Moisés. Elías, si Dios usaba con poder a Moisés a través de su bastón y de sus manos, a Elías lo usaba con poder a través de su palabra, de sus labios. Elías por la palabra profetizó que dejaría de llover durante 3 años y así sucedió. Elías profetizó sobre la abundancia sobre la viuda de Sarepta en tiempos de hambre y ella fue prosperada por el poder de Dios que se movió a través de su palabra. Y milagrosamente esta viuda tuvo comida de sobra para ella y su hijo durante toda la época de sequía. Por su palabra Elías le dio una lección a los brujos, a los profetas de Baal. Profetizó que fuego caería del cielo y así fue, cosa que no lograron hacer estos profetas de Baal. Elías revivió a un niño con el poder de Dios después de que se acostara 3 veces sobre él. El poder del Señor se movía con gloria en la vida de Elías. Y nos dice, a propósito de Elías, el Eclesiástico 48 nos dice: hasta que vino un profeta como un fuego, cuya palabra era como un horno ardiente. Qué terrible eras, Elías. No hay nadie tan glorioso como tú. Tú resucitaste a un muerto, por voluntad del Señor lo sacaste del reino de la muerte. Eliseo era otro hombre lleno del poder de Dios. Él heredó el poder de Dios de Elías, pero lo heredó al doble. Y Eliseo con la capa de Elías golpeó el río y las aguas se partieron en 2. Nos dice la Biblia que Eliseo por el poder de Dios purificó el manantial de Jericó. Eliseo profetizó sobre una viuda que estuvo a punto de vender a su hijo como esclavo. Ella llenó todos los baldes de aceite que pudo y pagó sus deudas y tuvo de sobra. Por el poder de Dios, Eliseo recobró un hacha perdida que se había caído en el agua. De tal manera fluía el poder de Dios en Eliseo que sus huesos todavía incluso tenían el poder, la unción del Señor. Y en una ocasión echaron un muerto sobre la propia fosa de Elías. Y apenas los huesos de este cadáver rozaron, nos dice la palabra, rozaron los huesos de Eliseo, el muerto revivió. Dios prometió que tendríamos su poder. Pablo nos dice que el poder ilimitado de Dios puede actuar en nosotros como creyentes.
Jesús, una vez resucitado, no solo quería que tuviésemos el poder de la resurrección, sino además el poder maravilloso sobrenatural del Espíritu Santo. Y esto lo ilustra claramente Hechos 1:8. Nos dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, la región de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Tú lo haces todo diferente. El Espíritu Santo, hermanos, y les digo por experiencia, es una persona admirablemente maravillosa. Él es Dios todopoderoso, diferente del Padre y del Hijo, pero un mismo Dios con el Padre y el Hijo. Una vez Él viene a nuestras vidas, una vez su presencia está en nosotros, tenemos también derecho a su poder. Hay personas que viven una vida en el Espíritu, son muy espirituales, son reverentes, son piadosos, viven una vida en santidad, y creo que esto es lo más importante para Dios. Pero quiero decirles que Dios también quiere la unción para obrar milagros en su nombre. Hay personas que tienen todas las características que les he dicho: espirituales, reverentes, piadosos, honestos, pero nunca se ha sabido que a través de ellos se ha sanado un enfermo o haya ocurrido algún milagro. ¿Cuál será la razón? En realidad pueden haber muchas razones, pero una de ellas es el desconocimiento de la palabra de Dios, o el aplicar la palabra de Dios solo parcialmente a nuestras vidas. Muchos creyentes que aman a Dios no saben que Dios tiene para ellos algo más que una vida devota. Dios además nos ha dado el poder que viene del Señor Espíritu Santo para vencer. La luz de mi existir, Señor. Yo sin duda. Al respecto podemos decir que algo precioso sucedió en la primera iglesia. María, la madre de la iglesia, la madre nuestra, la llena del Espíritu Santo. Los apóstoles y unos 120 que estaban con ellos estaban esperando al amado Espíritu Santo, a la promesa del Padre. Y de repente, ¡prum!, el Espíritu Santo entró de un momento a otro sobre sus vidas. Su visita fue sorpresiva y al mismo tiempo poderosa. Hubo tanto poder que todos sentían como fuego sobre sus cabezas. Lenguas de fuego vinieron sobre ellos y recibieron el don de lenguas. Después de esto, Pedro se llenó de su poder, del poder del Espíritu Santo, y empezó a predicar a Jesucristo, no solo con la palabra, sino con milagros, señales, signos y prodigios. Vas a querer para verte otra vez. ¿Saben qué sucedía? La gente se asombraba. Y es que eso es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros cuando nos da su poder. Hay gente que llega a la Eucaristía incrédula, o al grupo de oración incrédula, o al congreso llega incrédula, pero cuando ven los enfermos levantarse, cuando ven a los sordos oír, cuando perciben que ahora los ciegos ven, cuando una persona se levanta de la silla de ruedas, dicen: Dios está vivo. Toman la decisión de entregarle su corazón a Cristo. Y ese es el objetivo de Dios al darnos su poder, crear asombro. Y la misma palabra de Dios nos dice en Hechos 3:43, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Los milagros comenzaron a causar asombro en aquellos que no creían, y miles empezaron a convertir. El padre Emiliano Tardif cuenta su testimonio. Cuando él presidía sus Eucaristías y oraba por los enfermos, y los enfermos eran sanados, él decía que la gran ventaja de esto era que miles y miles aumentaban en la iglesia. La iglesia era bendecida porque el asombro era tal que muchos más querían entregarle su corazón a Cristo. Y saben, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que debemos orar para que Dios nos dé su poder, para que ese poder habite en nosotros, para que Dios nos dé la unción del Espíritu Santo para sanar enfermos. Hay una oración maravillosa que hacen los discípulos en Hechos 4:29, dice: concede a tus siervos, Señor, que anuncien tu mensaje sin miedo. Piden valor, pero luego dice: y que por tu poder sanen a los enfermos y hagan
señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Si la Biblia nos enseña acerca de esto, es porque es fundamental en nuestras vidas tener el poder de Dios. Si no pedimos su poder, si no clamamos la unción, quizás será muy poco el impacto que habrá a través de nuestro ministerio. Y es como un sueño. Es como un sueño. Y a esto quiero añadir algo. Entre más comunión tengamos con el Espíritu Santo, entre más nos vamos familiarizando con su poder, esta unción preciosa irá en aumento. Pedro tuvo su primera recepción del poder de Dios cuando Jesús resucitó. Luego tuvo la segunda cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Y de ahí en adelante el poder de Dios en la vida de Pedro fue creciendo hasta el punto de que sucedían cosas que nadie se podía explicar. Por ejemplo, iba caminando Pedro y los enfermos se sanaban con su sombra. Ese es el poder de Dios. También la palabra nos registra en Hechos de los Apóstoles que una mujer llamada Dorcas causó el asombro de muchos, porque Pedro oró por ella. Esta mujer había muerto y ella resucitó. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 y siguiente nos dice: una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que lo hace todo en todos. Dios da a cada uno una prueba de la presencia del Espíritu Santo para provecho de todos. Hermanos, el Espíritu Santo da a cada cual lo que a él mejor le parece. Pero no obstante, aunque Él nos haya dado lo que mejor le ha parecido a Él, debemos seguir clamando por más, para que más sean salvos, para que más conozcan a Cristo, para que más vayan a la iglesia, a la parroquia, a Eucaristía dominical a honrar al Señor. Por eso, hermanos, yo los invito a que clamemos siempre el poder de Dios. No importando la manera en que nos usa Dios, debemos siempre tener claro que como creyentes, por ser sus hijos, sus herederos, tenemos derecho a pedir más de su poder. En los inicios del gran mover del Espíritu Santo en la Iglesia Católica en la década de los 60, se supo de un hombre que era usado por Dios. Esto es una cosa increíble. Dios tiene sus maneras de usar a la gente. Un hombre que era usado por Dios a través de golpes, así como lo oyen, de golpes. Este hombre lleno del Espíritu Santo se acercaba a la gente a que oraran los enfermos por él, y este hombre les daba un golpe en el estómago y el creyente era sanado. Tranquilo, hermano, que si tú vienes a orar, vienes a pedirme oración, no voy a orar por ti de esa manera. Alguna vez el padre Emiliano Tardif contaba que un niño fue sano después de darle un beso en la mejilla. Dicen que después llegaron todas las mamás a pedirle al padre Emiliano Tardif que les diera besos, y él decía: no, esa fue la manera como Dios sanó al niño. A ustedes quizás las quiera sanar de otra manera. Es el maravilloso poder de Dios. Así como Dios usaba a Elías por el poder de su palabra, o a Moisés por el poder de su brazo, de su bastón, Dios te quiere usar a ti de alguna manera. Algunos en la música, algunos en la palabra predicada, algunos a través de los medios de comunicación. Pero solo basta una cosa: ríndete a Él, pues dice la palabra del Señor que Él coloca en nosotros tanto el querer como el hacer. El poder de Dios, hermanos, es la unción del Espíritu Santo. Vamos a aclarar un poco este término. Un día el profeta Samuel estaba buscando entre los hijos de Jesé al futuro rey de Israel, ya que Saúl había fallado a Dios. Mas Dios, que no mira las apariencias sino el corazón, escogió no al mayor, no al que le parecía más bonito, al más capacitado, no al más fuerte, sino que escogió al más pequeñito de todos, al futuro rey David. Él era el más pequeñito, pero con un corazón de gigante. Nos dice la Biblia acerca de la unción sobre David lo siguiente: que Samuel tomó el frasco del aceite, ungió al joven que se llamaba David, y a partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de David.
La Biblia nos dice que el Espíritu Santo se apoderó de David. A partir de aquel momento sucedieron cosas extraordinarias en este gigante de la palabra de Dios. Sobre este siervo de Dios vino la unción celestial. Junto con el aceite descendió su poder. Cuando David tocaba el arpa tenía poder para echar fuera todo tipo de espíritu inmundo. Incluso así lo hizo sobre el rey Saúl. Fue por la unción que el escogido de Dios logró vencer a Goliat. No por la certeza del golpe de la piedra. Fue por el poder de Dios que fluyó a través de la vida de David, lo que le dio la victoria. Y a propósito de esto, si tienes el poder de Dios, no importa cuál sea el Goliat que aparezca sobre tu vida, Dios en Cristo te ha hecho más que vencedor. La Biblia nos dice que cuando venga el Espíritu Santo recibiremos poder. Así que hermanos, clamemos al Espíritu Santo, clamemos su preciosa presencia a esta maravillosa persona. Y saben, su poder vendrá, su poder te acompañará si tú lo clamas. Habrán signos preciosos del poder de Dios en tu vida. Vamos a intentarlo. Levanta tus manos allí donde estás y dilo en voz alta conmigo. Dilo en voz alta conmigo. La unción es el poder del Espíritu Santo. Y Señor, deseo recibir tu poder ahora. Eso es lo que le basta a Dios, el ardor y el deseo ardiente de tu corazón de recibir más de Él. Y es como un sueño. ¿Quieres el poder de Dios, al cual también se le llama la unción? No importa cuál haya sido tu llamado, sacerdote, músico, predicador, lector de la palabra, catequista, si eres impulsado al ministerio necesitarás la unción, necesitarás el poder de Dios, así seas consejero, necesitarás el poder de Dios para luchar contra toda fuerza del enemigo, contra los demonios, contra las enfermedades, como lo diría el Padre Pío, contra los poderes del infierno. Te digo que sin la unción es difícil lograr aquello que Dios quiere que tú hagas. Cuando vino el poder sobre Pedro se convirtieron primero 3,000, luego 5,000, luego Jerusalén entera se conmovió. Y quiero decirles que quizás hoy sean conmovidos por el poder de Dios, quizás me están oyendo 1,000 o 2,000, no sé cuántos, pero si recibes el poder de Dios, mañana quizás a través de ti tu familia es tocada y tu ciudad será tocada hasta que toda Ecuador sea tocada y sacudida por el precioso poder del Espíritu Santo de Dios. Todo embelleces, mi corazón te siente. ¿Saben qué dice la iglesia acerca del poder de Dios, de la unción? Es maravilloso poder comprobar que la iglesia cree en el poder de Dios y que esto lo confirman los documentos de la iglesia. Así que si usted tiene el catecismo de la iglesia católica ahí a la mano, o si no, anote, vaya, con respecto a la unción, dice el catecismo de la iglesia católica en el numeral 1293. Para que vean que esto no solo lo digo yo, lo dice la iglesia. Dice la iglesia: la unción en el simbolismo bíblico y antiguo posee numerosas significaciones. El aceite es signo de abundancia y de alegría. El aceite es sinónimo de unción, hermanos. Continúa diciendo la iglesia: purifica, el aceite purifica. Y da agilidad, que es la unción de los atletas y de los luchadores. Es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas, y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. ¿Sí ven por qué es tan importante recibir el poder de Dios? La iglesia cree y pregona en el catecismo de la iglesia el simbolismo bíblico de la unción. En otras palabras, la unción te abundará, la unción te alegrará, la unción te purificará, la unción te protegerá, el poder de Dios te sanará, el poder de Dios te embellecerá, el poder te santificará, el poder de Dios te dará nuevas fuerzas para seguir. A tales afirmaciones de bendición a causa de la unción deberíamos decir allá en nuestras casas, en el carro, donde sea que estemos, un buen amén. Amén. Basta querer.
Saben que me siento muy contento de estar hablándoles de esto a ustedes, porque creo, hermanos, que necesitamos de esta palabra. Necesitamos que nuestras vidas, nuestro interior sea sacudido de todo prejuicio que tengamos incluso con respecto a estos temas. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, yo quiero tener ese poder, yo quiero que el poder de Dios se mueva sobre mi vida, pero ¿cómo hago? Padre, ¿cómo hago para obtener la unción? Entonces, vamos ya a esto. Hemos dicho que por ser bautizados ya tenemos la unción. Cuando eres bautizado recibes, te ungen con el óleo y con el crisma, y si ya la posees significa que tiene que ser revelada. Es decir, tú tienes que saber que tienes la unción, pero no solo revelada, sino tiene que ser renovada. También hemos visto que la unción va creciendo y nos hace crecer en los dones espirituales. Si es así, hermanos, esto quiere decir que, y te lo digo a ti, debes pelear por obtenerla y por hacerla crecer. La unción, el poder de Dios no es solo para un movimiento de la iglesia, no es solo para la renovación carismática. La unción del poder del Espíritu Santo es para todos. Ustedes hubieran visto una vez que presidí una Eucaristía allá en Honduras, empezamos a cantar, a alabar, al final la gente dio testimonios de sanaciones, de milagros que Dios hizo sobre su vida, y yo veía después de la Eucaristía la gente danzando, cantando y saltando, y pregunté, ¿qué comunidad carismática es esta? Y una servidora me dijo, padre, esto no es ninguna comunidad carismática, todos los que usted ve ahí saltando son catecúmenos. El poder de Dios que se mueve en la vida del creyente hace maravillas. El poder de Dios es para toda la iglesia, para todos, no es para un movimiento nada más. ¿Quieres obtener el poder de Dios en tu vida? Te voy a dar algunas pautas. La primera, que es una palabra bíblica que está en Romanos capítulo 10, verso 9. Y yo te invito a que renueves ese bautismo que tus padrinos hicieron por ti. Y para eso te digo que lo más importante es que hagas lo que Dios hizo conmigo después de 24 años. Recibe a Jesucristo en tu corazón como tu único Señor y Salvador. No importa que ya estés bautizado, si Cristo no está en tu corazón, es como si no estuvieras bautizado. Como a más de uno, les digo, como a más de uno le cambiaría con hacer esta oración sencilla. Si estás allí, cierra tus ojos, coloca la mano derecha en tu corazón, inclina tu rostro y di conmigo, Jesús, ven a mi corazón. Bienvenido, Jesús, a mi corazón. Amén. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ya no hay más tal vez. La venida de Jesús al corazón te traerá arrepentimiento, te traerá dolor por el pecado. Dios te dará un corazón arrepentido. Segunda clave para tener el poder de Dios, la unción de Dios en tu vida. La segunda clave es su sangre preciosa. Su preciosa sangre sigue fluyendo hoy como ayer. Nosotros vemos este milagro a diario en la Eucaristía, pero también puede fluir de manera efectiva mientras oras en tu habitación pidiendo perdón a Dios. Fluye en la Eucaristía, pero también fluye cuando aplicas la sangre de Jesús sobre tu vida. Está escrito que por medio de la sangre nuestros pecados son perdonados. Está escrito que soy redimido por su sangre. Está escrito que puedo aplicar su sangre a diario en mi vida y dar poder a los ángeles para que me cubran. Libro del Apocalipsis. La palabra dice algunas cosas acerca de la sangre de Cristo. Entre ellas dice que la sangre de Cristo nos perdona, nos protege de los peligros, vence toda fuerza demoníaca. La sangre nos lleva a la intimidad con Dios en el lugar santísimo. Mi mamá me enseñó desde muy niño a cubrirme con la sangre de Jesús. Ella me decía que cuando estuviera en peligro dijera, sangre de Cristo, cúbreme. Y quiero decirles, hermanos, que es precioso el poder de Dios cuando oramos y creemos. El poder de Dios es ilimitado. La tercera clave que quiero darte es la palabra de Dios. Hace tiempos aprendí que un creyente vacío de la palabra es un creyente vacío de Dios.
A mí me entristece cuando voy a predicar a encuentros, a congresos, y veo a los servidores, a los líderes de los grupos de oración, son los que no tienen Biblia, son los que no tienen la palabra, son los que no toman apuntes, son los que se cruzan de brazos cuando el predicador está hablando, son los que se distraen. Y quiero decirles que un creyente vacío de la palabra es un creyente vacío de Dios. ¿Saben? Que yo me doy cuenta cuando un predicador pasa al frente y empieza a predicar, yo lo siento inmediatamente si es un hombre lleno de la palabra o si la Biblia es algo circunstancial para él. Un creyente vacío de la palabra, levanta ya tu mano derecha donde estás y di conmigo: un creyente vacío de la palabra es un creyente vacío de Dios. Un creyente vacío de Dios es un creyente lleno de carne, y un creyente lleno de carne es un creyente lleno de mundo. Y un creyente lleno de mundo es un creyente vacío de la unción y del poder de Dios. Si tú no lees la palabra, no tendrás la unción. La Biblia nos dice que la palabra es como el espejo de nuestros pasos, que ella nos purifica, que nos da vida. No podremos tener la unción, el poder de Dios, si no leemos la palabra. Allí el Señor tiene para nosotros grandes secretos que solo con la guía del Espíritu Santo podremos descubrir. Ya no hay más tal vez, basta querer. Lo cuarto que te diría es que cuando tú lees la palabra, el Espíritu Santo te ayuda y Él te va a revelar cosas de la palabra. Así que a lo cuarto yo le llamaría la revelación de la palabra. San Agustín le llamaría esto la iluminación de Dios que viene a tu entendimiento. Así le llamaría San Agustín. La revelación de la palabra. La revelación no solo es para ser leída como un libro más. La palabra contiene verdades de revelación que tienen un poder increíble para cambiar nuestras vidas. Yo les cuento que mi vida cambió, mi fe cambió cuando por primera vez leí el Salmo 23. El Espíritu Santo me convenció del versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Te digo, hermano, que si estas verdades nos cambian es porque la palabra está siendo revelada a nuestra vida. Si la palabra te cambia es porque hay revelación. La palabra te dice o nos dice que Cristo resucitó de entre los muertos. Y les digo que una cosa es que sepamos que Cristo resucitó y otra es que nos sea revelado que Cristo resucitó. La palabra dice que somos hijos de Dios, pero la revelación hace que nos sintamos hijos de Dios. Siempre a mi lado, siempre conmigo. Lo quinto que te quiero decir, la quinta clave, la cruz. Después de la revelación de la palabra, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente, vas a ser una persona nueva, vas a actuar como hijo de Dios. Y te digo, hermano, que con eso va a venir la cruz, porque vas a ser diferente, vas a causar envidia, vas a dejar los vicios, vas a dejar el trago, y la cruz te perseguirá por ser discípulo de Dios. Pero qué bello es sufrir por causa de Cristo y ser perseguido por causa del Señor. Una vez la palabra ha sido revelada a tu vida, no vas a querer ser el mismo. Por eso el mundo, dice el Señor, te odiará, no te entenderá y cargarás con la cruz del seguimiento. Pero te digo que entre más grande es el tormento, más grande va a ser el poder de Dios sobre tu vida. Todo me embelleces. Lo sexto, la rendición. La cruz nos hará pasar mucho más tiempo en su presencia. ¿Saben cuál es la ventaja de la cruz? ¿Saben cuál es la ventaja de que estemos mal en algunas ocasiones? ¿Y saben por qué Dios lo permite? Les voy a decir algo, hermanos. En los momentos en que más mal he estado, en que me han perseguido, o en que las cosas no me están saliendo y siento que hay peligro sobre mí, en esos momentos es cuando más voy a la presencia de Dios. Me rindo a Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando tú estás delante de la presencia de Dios? Dios derrama su poder sobre ti, su amor, su unción, derrama su gloria y Él te dará allí nuevas fuerzas. Habrá allí en medio del dolor un aceite nuevo sobre tu vida. Y
la séptima clave que te quiero dar es una relación personal con Dios, a lo que nosotros le llamamos la oración. Sin la oración no tendremos la unción. Si queremos tener la unción hemos de morir al yo a diario, y solo morimos al yo de rodillas, solo morimos al yo en su presencia. No hay otra manera. No te estoy diciendo que permanezcas 6, 7, 8 horas. Si puedes, hazlo. Si el Espíritu Santo te lleva a eso, hazlo, pero ora. Algunos dicen, pero es que yo oro y me duermo. No importa, trata de orar, ¿sabes? Que Dios no va a ver si te duermes o no, sino Dios va a ver siempre si lo intentaste. Eso es lo que Dios más ama, el intento de estar en su presencia. La palabra nos dice, pero tú cuando ores entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te dará tu premio. Te digo que el premio de Dios en la oración, uno de los premios es la preciosa unción, la gracia adorable del Espíritu Santo. Y saben, hermanos, yo no sé tú, pero yo quiero ese premio sobre mi vida. Yo lo deseo. Ánimo, hermano, la palabra de Dios nos dice, Dios le dice a Gedeón, podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Ya no hay más tal vez. Primera clave, Jesús. Cuando conozcas a Jesús te será revelada el poder de su sangre que cubre tu vida. Pero no puedes tener la unción si no conoces su palabra. Pero esta palabra debe ser revelada. Pero una vez sea revelada, vendrá la cruz sobre ti por seguirle a Jesús. Esa cruz hará que tú te rindas y esa rendición te llevará a una relación personal con Él. Ánimo, hermano, la unción es para todos, es para todos, es para ti. Yo sin dudar le hablo a ti del Padre. ¿Y qué les parece si terminamos con una oración? Amén. Cierra tus ojos allí donde estás y di conmigo, Señor Dios, te agradezco por tu amor y poder. Gracias, Padre de los cielos, por haberme enviado a tu Hijo al mundo. Gracias por haberlo enviado a nuestras vidas. Como oró el salmista, solo una cosa deseo, estar en tu templo. Señor, hoy dame el poder de la resurrección, pero también dame el poder de Pentecostés. Que se cumpla tu palabra en mi vida, que los jóvenes vean sueños, que los ancianos sueñen, que los jóvenes tengan visiones, que tu poder sea derramado sobre mí. Señor, así como María, hoy le digo sí a tu presencia, sí a tu poder. Amén y amén. Y vamos a recibir la bendición del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y te acompañe siempre. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Mi corazón te siente. Y es como un sueño.